Bueno. Entonces vamos a ver la parte renal, donde debemos recordar que el riñón es un órgano bilateral que está ubicado en el eje derecho y en el eje izquierdo de los pacientes, de los seres vivos, y que ese riñón recibe el 25% del gasto cardíaco, que él tiene una secreción de metabolitos y una excreción de desechos, que ese riñón tiene una filtración selectiva del plasma y eso es lo que nos ayuda a formar la orina. Tiene una función endocrina que es la renina, angiotensina, aldosterona, que básicamente ella se activa cuando hay una disminución de la presión sanguínea. La presión sanguínea es aquella que nos aporta nutrientes. Mientras la presión sanguínea esté perfecta dentro de los vasos sanguíneos, ella nos va a aportar nutrientes, minerales, aminoácidos, todo lo que necesita los vasos sanguíneos y la sangre para fluir y llegar a los diferentes órganos. Cuando se disminuye la presión sanguínea, entonces es cuando se va a empezar a activarse la función de la renina, angiotensina, aldosterona. Esa renina, angiotensina tiene muchas proteínas de membranas, hormonas, proteínas circulantes. Ese sistema renina-angiotensina está ubicado en las células granulares y de la mácula densa del riñón, en células hepáticas, en la corteza adrenal y las musculares. Tiene proteínas de membranas como receptores, como está la enzima convertidora de la angiotensina. También tiene aquasporinas tipo 2, influye en la bomba sodio-potasio. Y este sistema renina-angiotensina tiene sustancias como son la renina, la angiotensina y el angiotensinógeno. La renina es una glucoproteína que se sintetiza y es almacenada por las células granulares en la arteriola aferente y se elimina como un péptido, como angiotensina 1. Esa angiotensina 1 se forma del angiotensinógeno. Doctora, una consulta. ¿Usted está pasando las diapositivas? No, porque estamos todavía en la función de endocrina de renina, angiotensina, aldosterona. Perfecto, gracias. Luego, la enzima convertidora de angiotensina, que está en las células endoteliales, de ahí se retiran 2 aminoácidos para convertir la angiotensina 1 en la angiotensina 2. Esa angiotensina 2 es la más activa. Esa se une a los receptores AT y AT2 y ATB, perdón, y 1B, perdón, y se asocian con una proteína G en las células epiteliales de los túbulos renales, los vasos sanguíneos y la corteza adrenal. Digamos, ¿qué es lo práctico de esto? Que este sistema renina-angiotensina lo que hace es aumentar la retención de sodio, liberar potasio, recuperar sodio, producir vasoconstricción y lo más importante de ello es que eso hace aumentar la presión sanguínea. Mediante la liberación de la hormona antidiurética, vamos a tener un aumento en la sed, vamos a tener aumento en la reabsorción de sodio y agua, y en el agua de la ingesta se va a ver un aumento. Eso va a hacer que la actividad cardíaca aumente y por eso en ese momento aumenta la presión sanguínea y se mantiene la presión circulante y eso hace que en ese momento cese la función endocrina de la renina, angiotensina, aldosterona. La aldosterona, ¿alguien se acuerda dónde se produce la aldosterona y qué es la aldosterona? ¿Era la médula adrenal? En la corteza adrenal, en la granulosa
de la corteza adrenal. Esa aldosterona se produce en la zona glomerular de la corteza adrenal y esa aldosterona es el principal mineralocorticoide. Y se libera por efecto de la angiotensina 2 y esa es la que nos hace que también haya reabsorción de sodio, secreción de potasio, se disminuye el cloruro de sodio y eso es lo que va a hacer que haya vasoconstricción. O sea, básicamente lo que hace este riñón es, mediante el sistema de la función de renina, angiotensina, aldosterona, lo que hace es aumentar la presión sanguínea o mantener la presión sanguínea. O sea, es una más de las funciones del riñón. También el riñón nos regula el equilibrio ácido-base. Ese riñón necesita tener buena perfusión y va a variar según el volumen sanguíneo del paciente, que nos afecta directamente la presión arterial. La regulación renal está por la antiurética y la aldosterona, que retiene agua, sodio, cloro y elimina potasio. Aquí tenemos las partes del riñón: cápsula de Bowman, glomérulo, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector y pelvis renal. El riñón tiene 3 mecanismos, que son filtración glomerular, secreción tubular y resorción tubular. Esto nos va a servir a nosotros ¿para qué? Para saber cuáles son las indicaciones de unas pruebas de funcionamiento renal. Entonces, antes de colocar la otra diapositiva, ¿ustedes cuáles creen que son las indicaciones para hacer una prueba de funcionamiento renal en un paciente? Doctora, tal vez como descartar que haya algo de fondo, que es alguna patología, algo que esté generando poliuria, polidipsia. Sí, señor. Sí, señora. Em, Entonces, También ¿qué que no, indicaciones tienen? como que Dime. no, como que el animal está en reposo, no haya hecho ejercicio previamente, que Sí. esté con una hidratación que uno considere normal. Ujú. Entonces, las pruebas de funcionamiento renal se hacen en pacientes que tengan disurias, poliurias, polidipsia, deshidratación, edemas, pacientes que han venido perdiendo peso, en afecciones cardíacas, hepáticas, pancreáticas, reproductivas, en sepsis, en infecciones, en inflamaciones multiorgánicas, en monitoreo, pacientes en fase de recuperación, pacientes con hematurías evidentes, dolor abdominal, como parte de un prequirúrgico y como chequeo general. O sea, ¿para qué utilizo unas pruebas de funcionamiento renal? Para todo, ¿verdad? Digamos que en estos tiempos nosotros no entramos a un paciente a cirugía ni sometemos a un paciente a anestesia, sino tenemos sí o sí mínimo urea, creatinina y densidad urinaria. Y el hemograma, obviamente, que es básico. Dentro de las pruebas de funcionamiento renal están la urea y la creatinina, la densidad urinaria, la medición de albúmina, pruebas de concentración, pruebas de depuración, urianálisis, hemograma, electrolitos, el calcio, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro y la tensión de CO2. Hay pruebas un poco más especializadas como son la UPC, relación de proteína creatinina en orina, y el SDMA. ¿Alguien que se acuerda qué es la urea?
¿Qué es la urea? Es como el... Ay, es que la palabra no es desecho, pero es... Se No, es el produce producto final del producto... catabolismo de las proteínas. Exacto, sí. Pero Producto la final. expresión de la urea va a ser a nivel renal. Esta es filtrada por los glomérulos y del 25 al 40% se reabsorben los túbulos. Pero esta urea tiene una desventaja y es que está influenciada por la dieta. A más dieta proteica, más urea. La urea se influencia también por la deshidratación. Si un paciente está deshidratado, puede aumentar la urea. Si tiene poca ingesta de agua, también podemos se puede aumentar la urea. Cuando se aumenta la urea, eso se conoce como azotemia o azoemia o hiperazotemia. Así lo pueden encontrar en los diferentes textos. Entonces el aumento de urea se conoce como azotemia, azoemia o hiperazotemia. Esa azotemia puede ser renal, prerrenal y postrenal. El aumento de la urea definitivamente se va a deber a una hipoperfusión renal. Va a haber hipotensión, puede haber choque. En insuficiencias cardíacas congestivas puedo tener la urea aumentada y esa urea no solamente va a estar, o sea, no solamente la vamos a analizar sola, sino siempre a la luz de la densidad urinaria. Teniendo en cuenta que podemos tener pacientes con hiperstenuria, con isostenuria o con hipostenuria, y ahí vamos nosotros a poder clasificar nuestras azotemias. Ya las uremias habíamos dicho que ¿qué eran? ¿La azotemia con los signos clínicos? Sí, las uremias son las azotemias ya cuando estamos presentando signos clínicos. Otra desventaja de la urea es que la vamos a ver aumentada cuando ya tengo el 70% de las nefronas afectadas. Entonces pregunto, ¿es un buen marcador de enfermedad renal? En mi opinión, no es un... Dime. Sí, no, no es bueno, es útil, tiene su utilidad, pero no es como lo ideal. Es útil, es muy imprescindible hacerlo, pero no es, digamos que no es lo que más nos va a ayudar a diagnosticar una enfermedad de tipo renal. Entonces, el aumento de la urea se llama azotemia, pero también puedo encontrar disminución de la urea. Y la disminución de la urea básicamente tiene dos etiologías. ¿Dónde se sintetiza la urea? Hígado. Si yo no tengo un hígado, no la voy a sintetizar y por ende va a estar disminuida. Deficiencia de dieta proteica, también puedo encontrar una urea disminuida. En cuanto a la creatinina, la creatinina es el metabolismo final del músculo esquelético. Esta no se afecta por dieta, es excretada después de ser filtrada por los glomérulos y es un indicador de la tasa de filtración glomerular. No se secreta ni se absorbe en los túbulos renales y la cantidad excretada depende del músculo esquelético y de la función renal. Es más fácil de eliminar que la urea. Se eleva después de que tenemos la urea muy elevada y sus valores aumentados nos pueden indicar enfermedad primaria del riñón, azotemia prerrenal o azotemia renal o azotemia postrenal. En algunas clínicas hace un tiempo medían como prequirúrgico creatinina, ALT, hematocritoproteínas
y una tira de orina. Si yo mido una creatinina y la creatinina está normal, entonces yo me entro muy confiadamente a mi cirugía o a mi anestesia o a mi exploración y ya. ¿O qué creen que pueda pasar? Si la creatinina está normal, la urea debe estar normal. No, Siempre. señora. Aquí estamos diciendo, se eleva después de la urea. Entonces yo digo, ah, sí, mi creatinina está en 1, está perfecta. Pero si la urea ya está en el rango de los valores críticos, entonces si yo no hidrato a ese paciente, muy seguramente después de la cirugía, después de la anestesia, después del procedimiento, voy a tener ya un paciente con una enfermedad renal que yo pude haber evitado si hubiese hecho una buena perfusión de ese riñón. ¿Sí? Esa es la utilidad de hacer los exámenes completos. La tasa de filtración glomerular es un proceso selectivo mediado a través del glomérulo en el espacio de Bowman y luego túbulos renales que llevan el ultrafiltrado. En el interior de los túbulos renales hay reabsorción selectiva de solutos, agua y secreciones de sustancia de líquido intersticial peritubular al líquido tubular, y ahí es donde está la composición final de la orina. Estas son densidades urinarias de las diferentes especies. Y digamos que hasta ahí es lo que nosotros prácticamente hacemos y a veces es lo que tenemos en cuenta. Pero hay otras enzimas que nos ayudan con la parte renal, que es la albúmina. Entonces la albúmina la puedo medir en suero o la puedo medir en plasma. El aumento de urea se llama hiperalbuminemia y la disminución de urea se llama hipoalbuminemia. Causas de hipoalbuminemia: enfermedad renal crónica, aguda, producción insuficiente, pérdida entérica, lesiones exudativas, hemorragias externas, líquido a terceros espacios. También puedo tener las hiperalbuminemias que se dan por hemoconcentración. En un paciente deshidratado, pues yo espero tener, aparte del hematocrito alto, aumentada la albúmina. En azotemia prerrenal, a veces en casos severos de enfermedad renal puedo encontrar hiperalbuminemias por hipoglobulinemias con pérdida renal de proteínas. En cuanto a la urea y la creatinina, entonces, ¿qué habíamos dicho que era azotemia? Aumento de urea y creatinina. Aumento de urea y o creatinina. Entonces, cuando tengo la urea aumentada, pero la creatinina está normal y la densidad urinaria está por encima del valor de referencia de la especie, entonces 1030 en perros, 1035 en gatos, yo digo que tengo una azotemia prerrenal porque tengo aumento de urea y o creatinina. ¿Sí? ¿Hasta ahí está correcto? Sí, Las señor. causas de azotemia prerrenal: dietas hipoproteicas, enfermedades gastrointestinales, administración de tetraciclinas o corticoides, pacientes que pierden peso, pacientes con fiebre, pacientes deshidratados cuando tienen lesiones orales, los pacientes que se electrocutan también pueden llegar a tener en un inicio azotemia prerrenal y puede avanzar a azotemia renal. Luego viene la azotemia renal. La azotemia renal es el aumento de urea y creatinina. Pero aquí el riñón ya perdió la capacidad de concentrar la orina. Entonces las orinas van a estar por debajo del punto crítico, o sea, por debajo de 1030, por debajo de 1035. Causas de azotemia renal: insuficiencia renal, dietas hipoproteicas constantes, consumo de, las dietas hipoproteicas hasta ahí. También puedo llegar a encontrar creatininas altas con ureas normales
cuando hay consumo de carne cocida, que a veces acostumbran a darle a los perros. En cuanto a las azotemias, pues aquí les hice un cuadrito donde hay azotemia prerrenal, azotemia renal y azotemia posrenal. Entonces, las causas de las azotemias prerrenales son deshidratación, hipoperfusión renal, dieta alta en proteína, gastroenterorragias. En la renal es cuando ya hay afección de la función renal como tal. Y la posrenal va a ser asociada a obstrucciones de vías urinarias parciales o totales. En las azotemias posrenales, la densidad urinaria va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable la densidad urinaria? ¿Qué creen ustedes? Eso va a depender del curso que haya tomado o del tiempo que lleve con esa obstrucción. Si yo tengo un paciente que lleva una obstrucción uretral de 12 horas, con una vejiga dolorosa, con una vejiga plétora, muy seguramente cuando yo haga mis exámenes, el aumento de urea, el aumento de creatinina va a estar, y la densidad urinaria todavía el riñón no ha perdido, el túbulo no ha perdido la capacidad para concentrar la orina. Y es una azotemia posrenal. Pero si han pasado 3, 4 días o la obstrucción no ha sido completa sino parcial y el paciente puede orinar poco, normalmente ya cuando hacemos estos exámenes, la densidad urinaria ya va a estar por debajo del valor crítico de la especie, porque ya el túbulo perdió la capacidad para concentrar la orina y sigue siendo una azotemia posrenal, pero ya con afección renal. Yo puedo medir también en la orina enzimas, como la GGT. La GGT urinaria me detecta una enfermedad renal temprana. En el perro, los valores en el perro y en el gato son hasta 10. Yo también puedo hacer a nivel renal excreción fraccional de urea, creatinina, sodio, potasio, pero eso va a estar influido por la dieta, por la terapia de fluidos. Básicamente lo que hacen estas excreciones fraccionales es evaluar la depuración de sustancias y deficiencias de minerales en los pacientes. Esa excreción fraccional se hace con el electrolito en la orina, sobre la creatinina en orina, electrolito en suero y creatinina en suero. El valor se representa en porcentaje. Otro analito que podemos medir es la UPC. ¿Qué es la UPC? Es la medición de urea creatinina en orina y mide la pérdida que se ha tenido de proteínas a través de los riñones. Esa no se ve afectada por la concentración de orina, se detecta la proteinuria y se mide su persistencia y magnitud para establecer básicamente decisiones clínicas. Estas UPCs son marcadores tempranos de enfermedad renal, también son marcadores de pronóstico y también son marcadores de tratamiento, donde me dicen a mí si mi tratamiento está funcionando o no. Son mucho más económicos que medir un SDMA y me pueden ayudar bastante en, digamos que en la parte clínica. El SDMA es un indicador muy sensible de enfermedad renal temprana. ¿Y por qué? Porque básicamente la urea y la creatinina se van a aumentar cuando ya tengo un 75 de las nefronas afectadas. Y en ese momento, ¿ya qué hacer?
Terminan normalmente los pacientes en diálisis, eutanasias, haciéndoles procedimientos dolorosos, muy dolorosos. Mientras que el SMA se aumenta solamente cuando hay un 25% de la función renal afectada. Ese SMA lo miden ahorita pues varias casas comerciales lo tienen. Hasta hace 3 años solamente lo tenía IDEXX porque ellos tenían una patente de ese, perdón, tenían una patente de ese SMA y era de ellos. Pero ellos tenían hasta el año 2020 y en el 2020 lo tuvieron que liberar. Por eso ahora hay varios laboratorios, equipos como el Bedchroma y hay otro que lo mide. Bedchroma ViCheck, Doc. el ViCheck. El ViCheck también mide SMA. Pero a veces no dan los valores exactos, sino dicen mayor de 200, mayor de 50, mayor de 14. ¿Y qué pasa? Mayor de 14 es 14.1 hasta el infinito y más allá. Mientras que el de IDEXX sí me da a mí valores exactos. Me permite a mí también diluir la muestra si me da muy alta y me va a entregar un valor final. Y esto me sirve a mí básicamente es para el seguimiento de mi paciente, para saber si esa terapia sí está funcionando o no. Y básicamente, ¿qué nos indica? Un aumento de SMA es una alteración en la tasa de filtración glomerular. ¿En qué medimos el SMA? Lo medimos en suero heparinizado. Y si tengo la sangre completa, pues mejor la separo y transporto el suero para evitar que vaya a haber hemólisis. Ese SMA me puede ayudar a mí a diagnosticar una enfermedad primaria, también una enfermedad secundaria. Y los valores de referencia van de 15 a 19 microgramos por decilitro. Y cuando ya tengo 20 o más microgramos por decilitro, ya debo empezar a hacer análisis de orina completos, densidad urinaria, medir UPC, hemograma, todo lo que yo necesite complementario para mi paciente. En cuanto a las patologías renales, están las glomerulonefritis, las pielonefritis, los riñones quísticos, las tubulopatías, displasias renales, amiloidosis renales, que es cuando ya mantengo un riñón, cuando hay lavado medular, y básicamente los pacientes marcan todo el tiempo 500 microgramos por decilitro de proteína. Entonces esto ya es grave de por sí. El riñón también lo puedo evaluar mediante citología, es una ayuda diagnóstica. Cuando yo tengo riñones de tamaño y forma normal, debo identificar procesos. En los gatos, el primer diagnóstico diferencial de unos riñones que estén pequeños o tumefactos anormales es el linfosarcoma renal, que normalmente es bilateral. Necesariamente sí o sí debo hacer estas citologías con ultrasonido, aspirando, teniendo mis células haciendo unos frotis muy delgados, muy suaves, para no romper las células. Se coloca el paciente en decúbito lateral, se rasura, se desinfecta, y lo que voy a hacer es coloco mi transductor y voy a puncionar, pero no voy a aspirar. También puedo hacer histopatología de ese riñón. Puedo también tener procesos inflamatorios como pielonefritis, glomerulonefritis, nefritis intersticial crónica, procesos purulentos, procesos piogranulomatosos, procesos de enfermedades linfoplasmocitarias.
lesiones quísticas, puedo llegar a tener hidronefrosis, donde hay dilatación de pelvis renal. Normalmente esto se puede dar por obstrucciones ureterales, cuando hay cálculos a nivel del uréter. Pero también yo lo he visto mucho después de esas OVHs que hacen por el flanco, que dejan obstruido el uréter, y con el tiempo, 3, 4 meses, vamos a encontrar dilatación de pelvis renal, donde ya se ha perdido toda la estructura del riñón y hay que hacer nefrectomía en esos pacientes. Aquí tenemos un caso clínico, que es un paciente perro pincher hembra de 16 años, que presenta hematuria intermitente, deshidratación del 10%, inapetencia y decaimiento. Se toman unos exámenes de laboratorio y esto es lo que obtenemos en el hemograma. Entonces, en este momento empiezan a hablar ustedes y yo escucho. Hoy los veo de acción. Pues aparentemente en hemograma no hay alteraciones. No hay alteraciones, ¿verdad? No hay alteraciones, ¿verdad? Sí, No sé, yo siento que Se pensaría que la Docs, hemoglobina sí. está disminuida, Y los glóbulos rojos y, también. y pues hay Sí. una presencia también de reticulocitos, o sea, por más de que sea por menor del rango, ahí se tiene que tener ahí eso también presente. Sería una anemia Perdón. normocítica. sí, Crónica, sí, es verdad que está deshidratado. No sé, me dijeron algo así. Silencio total. Bueno, exactamente, el paciente estaba deshidratado y tenía la hemoglobina disminuida y los glóbulos rojos también. Entonces, aparentemente podemos tener una anemia enmascarada, no regenerativa, normocítica, normocrómica. ¿Listo? Acuérdense que una cosa es leer y otra cosa es interpretar. ¿Cómo ven el resto? Hay aumento de bandas y eosinofilia. ¿Y el aumento de bandas qué es? ¿Es un proceso inflamatorio? ¿No lo es? ¿Es controlado? ¿No controlado? Es un proceso inflamatorio. Controlado, crónico, agudo. Podría ser crónico. Por El paciente que lleva hematuria bastante tiempo nos podría indicar que es un proceso que ya su cuerpo no lo está controlando adecuadamente. eso no lo sabemos nosotros. No, Porque pero lo deduzco por lo que me dicen en la historia clínica. ¿Doc podría ser por monocitosis? Claro, por la monocitosis que tiene. Entonces, pongan atención a lo que les voy a decir. Cuando estemos evaluando un examen, vamos a hacerlo por orden. Porque si nosotros lo hacemos en desorden, vamos a pasar cosas que pueden ser importantes. Perdón que yo sea tan fácil en ese sentido, pero es orden y verán que les va mejor. Plaquetas normales. Tengo unos leucocitos que están normales, pero tengo una desviación a la izquierda. ¿Sí? Con presencia de bandas asociado a un proceso inflamatorio controlado crónico asociado a la monocitosis. Tiene una eosinofilia que realmente no tiene aquí en la anamnesis, no tiene cómo asociarla. Entonces, en esos casos podemos decir que tenemos una eosinofilia sin asociación clínica evidente o aparente. ¿Listo?
tenemos, bueno, cuando los analitos están dentro del rango de referencia, yo no los nombro si no los necesito. Entonces yo no digo glucosa normal porque eso es perder el tiempo. Pero sí puedo decir aumento de uricreatinina asociada a azotemia. Por ahora, azotemia. En este momento, por los valores de referencia, yo diría que puede ser una azotemia renal o una azotemia postrenal. Por ahora. ¿Por qué no digo que es una azotemia prerrenal? Porque normalmente los valores de azotemia prerrenal van de 2 a 3 veces por encima del rango de referencia. Entonces, una azotemia prerrenal puede ir en el orden de los 20, 21 milimoles por litro o 150 miligramos por decilitro. ALT, bueno, está bien. Aumento de AST, no hemos visto todavía la parte hepática, pero causas de aumento de AST. Si yo tengo una ALT normal y una AST aumentada, ¿será hepático? ¿Será muscular? Puede ser muscular, ¿no? Claro, muscular porque la ALT está dentro del rango. Pero si esa ALT estuviera en 370 y no estuviera en 70 y la ST en 310, voy a adelantar un poquito de la parte hepática, pero cuando yo tengo esos dos aumentos, o que tenga 570 ALT y 310 de AST, De origen hepático, doctora. sí, voy a tener una enfermedad hepática activa y grave. ¿Por qué? ¿Dónde se sitúa la LT en los hepatocitos? Está en toda la membrana celular del hepatocito. Quiere decir que con que le hagan bu al hígado, inmediatamente se aumenta la LT. La LT se puede aumentar después del ejercicio, se puede aumentar en pacientes que vomitan, se puede aumentar de forma medicamentosa. Pero la ST está ubicada en el citoplasma, pero ya llegando al núcleo, está en la mitocondria de los hepatocitos. Entonces, cuando yo tengo aumentos de AST con aumentos de ALT, es porque el daño hepático es más grave. Tuvo que llegar hasta la mitocondria, o sea, llegó hasta la mitocondria, quiere decir que la hepatopatía es más severa. ¿Sí me hice entender? Sí, doctor. Ok. Luego tenemos un paciente que tiene hiperproteinemia por hiperglobulinemia e hiperalbuminemia. O sea que tiene un proceso inflamatorio, ya que la proteína y la albumina son proteínas de fase aguda, pero también está deshidratado porque acuérdense que las causas de hiperalbuminemia son hemoconcentración o deshidratación. ¿Correcto? Sí, señor. Ok. En el uroanálisis el color de la orina estaba amarillo, tenía densidad urinaria de 1020, o sea que la azotemia era Renal. renal. Tiene proteinuria de 300 miligramos por decilitro confirmada, o sea que ya puedo estar teniendo una glomerulonefritis. Sin embargo, en la, ¿cómo se llama? Oh, se me fue. En el sedimento urinario no me reportan cilindros granulares ni células, pero sí me reportan unos leucocitos de 20 a 30 por campo con bacterias. Eso quiere decir que tengo una Hay una infección bacteriana. infección bacteriana. Entonces tengo un paciente con una cistitis bacteriana. Ese paciente fue tratado con antibióticos y ya estuvo bien. Hay pacientes también
que tienen hematurias intermitentes o hematurias constantes, hembras. Entonces, cuando yo tengo esos pacientes así, primero debo descartar infección. Una vez haga el tratamiento, haga mi urocultivo, descarte la infección y esto persista, debo hacer entonces un lavado vesical. En hembras es más complicado, pero las hembras son las más afectadas. Perdón. Y debo hacer un lavado vesical para descartar qué enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad de la vejiga que es más importante? O no, la neoplasia en vejiga más común en los perros. El carcinoma escamocelular. Y esa, cuando yo sospecho de un carcinoma escamocelular, debo tratar de no hacer punción, de no hacer cistocentesis, porque yo introduzco la jeringa en la aguja en la vejiga y cuando me devuelva voy a dejar células en el tejido subcutáneo. Y cuando yo hago el lavado vesical y concentro mis células, esto es lo que voy a encontrar. Gran cantidad de células epiteliales, binucleadas, multinucleadas, y así se ven las células del carcinoma de células escamosas. Entonces son diferentes formas de abordar un paciente con enfermedad renal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doc, yo tengo una pregunta, pero no es como muy relacionada, digamos, ahorita al caso clínico, sino que es algo como que me surgió espontáneo. Yo he visto alguna vez, pues no, ahorita pues es un caso más bien como viejito, que recuerdo, no lo traté yo, sino una colega, pero pues la verdad no sé bien cuál era el origen, de que tenía un paciente que cada que hacía, digamos, como una actividad física muy extensa, presentaba hematuria, pero pues cada que se hacían como que todos los exámenes de rutina salía todo normal. No sé si de pronto tú sepas eso a qué se debe. A veces por golpe de calor. Por golpe de calor y a veces, acuérdense que, ¿qué es la vejiga? ¿Qué es la vejiga? ¿Qué órgano es? ¿Es un órgano tendinoso? ¿Es un órgano membranoso? ¿Es un órgano muscular? ¿Es un órgano poco o muy irrigado? ¿Es un órgano irrigado? Es un órgano muscular y es un órgano irrigado. Y es muy, muy sensible. O sea, yo puedo tener hematurias, ¿cómo se llaman? Hematurias traumáticas. Entonces, habría que investigar esa parte. Sí, doc. Se me perdió acá para quitar la presentación. Perdón. Cuéntenme algo mientras quito esto y pongo la otra presentación, por favor. Ya estamos a poco tiempo de encontrarnos en la práctica, ¿no? Vamos como a un mes. Sí, señora. Entonces, la clase, ¿cuántas clases Doc, nos yo tengo faltan? una duda. ¿Cuántas clases nos faltan? Señora. Digamos, ¿tú qué aconsejas en cuanto al manejo, por ejemplo, de estas
de esta cistitis bacteriana. O sea, digamos uno envía, uno hace pues todos sus exámenes, ¿cierto? Un hemograma, químicas sanguíneas, se hace el parcial de orina y yo por lo general envío de una vez lo que es el urocultivo más el antibiograma. Sí, siempre. Y El orden. envío, sí, y envío inicialmente solo como analgésicos antiinflamatorios a dosis muy bajitas por el tema pues obviamente de afectación renal. Ujú. Pero no sé tú qué pienses de iniciar antes de que nos llegue el urocultivo más el antibiograma o esperar hasta que llegue. Eso depende de si la infección urinaria ya me está presentando signos clínicos severos como fiebre. Entonces inicio normalmente con un antibiótico suave. Por ejemplo, una ampicilina o de pronto una amoxicilina inyectable de larga acción y ya. En cuanto llega el urocultivo y el antibiograma. Ah, ok, Doc, porque yo sé mucho, pues obviamente a que llegue el antibiograma. Claro, más porque primero para eso es. Y segundo, pues vamos a dañarle los antibióticos al perro. Y además con esta indiscriminada aplicación de antibióticos por todo, pues estamos acabando a nuestros pobres pacientes y estamos acabándole un antibiótico que pronto lo va a necesitar más tarde. Muchas gracias, Doc. Bueno. Miren que tengo un problema acá y es que se me perdió la pantalla. Y vamos a compartir acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora, se ve la presentación. Bien. ¿Ya se ve la presentación? Bueno. Entonces, en el sistema hepatobiliar tenemos que el hígado es el órgano principal. La unidad funcional de este hígado es el hepatocito, que tiene una alta capacidad regenerativa, que tiene una arteria hepática que nos da nutrición y oxigenación, y una vena porta que aporta el 80% del flujo sanguíneo, aporte de sustancias absorbidas desde el tracto gastrointestinal y hormonas pancreáticas. La integridad y el funcionamiento se van a ver alterados por varias causas, ya que el hígado tiene funciones metabólicas, de desintoxicación, y las lesiones del hígado pueden ser primarias, secundarias, y yo voy a necesitar tener una serie de exámenes complementarios para poder llegar al diagnóstico. Las manifestaciones clínicas de las hepatopatías específicos, o sea, las manifestaciones clínicas específicas en los pacientes van a ser ictericia, hepatomegalia, microhepatía, encefalopatía, coagulopatía, pero también va a tener signos inespecíficos como anorexia, vómito, efusiones abdominales, anemia. Entonces, por ejemplo, este paciente no podía estar más ictérico, era un paciente que alumbraba y este paciente tenía una anemia hemolítica inmunomediada e hizo ictericia. Era algo que tenía que ver con enfermedades prehepáticas o hemolíticas. Entonces, a veces las ictericias también llegan a ser un signo inespecífico de hepatopatías. En cuanto a las pruebas diagnósticas que yo tengo para el hígado, tengo pruebas enzimáticas. Dentro de las pruebas enzimáticas tengo las pruebas de integridad hepatocelular, de colestasis o inducción medicamentosa y las pruebas de funcionamiento, que son captación, conjugación, secreción, aclaramiento y síntesis.
Esas pruebas de integridad o estructurales, las tres que más medimos, o las dos, porque la SDH es un poco más compleja y no las medimos tan frecuente. Está la LT o GPT, pero normalmente se le dice ALT. Está la ST o GOT, y entonces la LT está en el citoplasma de los hepatocitos y la ST está en las mitocondrias del músculo estriado cardíaco en los eritrocitos. La SDH, que es la sorbitol deshidrogenasa, es una hormona inestable, es una prueba inestable, nos indica pérdida de integridad por degeneración o necrosis hepatocelular, que ya vamos a ver qué es. La LT, perdón, tiene una vida media de 3 días. Es específica en pequeñas especies. Quiere decir que si yo la mido en un equino, en un bovino, en un porcino, no me sirve. Es específica de perros y gatos. El aumento de la LT se produce por degeneración o necrosis hepatocelular o medicamentosa. Pero para que yo diga que tengo una degeneración hepatocelular, es porque la LT está aumentada de 5 a 6 veces en adelante. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque en estos poquitos años que llevo aquí en este caminar de la patología clínica, he visto muchos patólogos, muchos exámenes, muchos clínicos. He ido a muchas partes donde llego a hacer punciones de hígado ecoguiadas, no ecoguiadas, y resulta que me dicen, no, es que el perro tiene una hepatopatía severa. Doctora, hace 3 meses tiene 77 unidades internacionales litro de ALT, cuando el rango de referencia va de 40 a 70 en algunos laboratorios, otros manejan hasta 48 o 50, pero 77 no es un valor. Ese valor lo puede dar un paciente que tenga un vómito o que tenga una medio alergia. Entonces es importante que cuando nosotros diagnostiquemos una degeneración hepatocelular es porque realmente la tenga. Entonces, si tengo 5 veces, 6 veces, 7 veces, 10 veces, y cuando está arriba de 10 veces, ya no lo considero una degeneración hepatocelular, sino una necrosis hepatocelular. Y obviamente el paciente ya va a tener una sintomatología severa. ¿Sí? Doctora, en ese Sí. caso, digamos, a la hora de usted, digamos, interpretar ese resultado de una ALT que está apenas elevada, o usted no interpreta nada en su reporte, o si hace como leve Sí. incremento, o... Exactamente, les coloco. Leve aumento de ALT, se sugiere seguimiento, monitoreo y correlación clínica con el paciente. Ah, ok, perfecto. Porque a veces puede pasar que la muestra tenga algo de hemólisis y pueda haber interferencia. ¿Mm? Entonces, es importante eso. Igual ahí, Doc, pues yo considero súper importante de que para eso están las otras químicas complementarias. Claro. O sea, porque es que la ALT solo con un golpe, o sea, literalmente todos los pacientes atropellados que vayan a llegar, todos tienen una ALT supremamente aumentada por el daño De muscular. 3.500 en adelante. Yo he visto pacientes Sí. hasta 5.000 de ALT. Sí, Cuando hay exactamente. trautos. Y entonces solamente se guían por eso, no hacen exámenes hepáticos complementarios, tampoco se dedican a hacer una ecografía y ya le mandan dieta hepática, ya le cambian, ya le ponen siempre silimarina o esos homeopáticos siempre que no, que para el hígado toda la vida y antes terminan empeorando el cuento. El cuadro clínico. Sí. Entonces, Doctora, otra cosa, pero digamos, yo entiendo, o sea, todo el concepto del aumento, que generalmente son, o sea, no es nada severo, digamos, pero usar el término, digamos, como decir daño hepatocelular,
sea, no usar como necrosis ni algo así tan severo, ¿le parecería Daño no es nada, Sí. doctora. Daño no es nada. O sea, si a mí me dices que tengo daño hepático, a mí me suena terrible. Yo tengo o una necrosis o una degeneración hepatocelular. El daño hepático no existe, ni el daño renal. Existe No, la pero enfermedad renal y no, me existe la enfermedad hepática. refiero, digamos, a decir como que hay un daño hepatocelular, como, como en esos casos que, que, o sea, que apenas si es algo, o sea, porque digamos, si hay un cierto daño mínimo, digamos, a nivel de las células del hepatocito, ya sea por razones, o sea, el hepatocito por razones medicamentosas Pero o... es que no se dice daño. Entonces tengo una alteración, Ujú, ¿sí? Una mm, alteración, por ejemplo, les voy a colocar este caso. Tengo un paciente que tiene vómitos esporádicos, diarreas esporádicas, y resulta que tiene 210 de ALT. Aquí tengo una afección o una alteración de la ALT, pero esa sola no me sirve. Entonces tengo que hacer AST, la fosfatasa alcalina, de pronto una glucosa, una urea, para mirar si de pronto ya estoy teniendo un paciente más bien insuficiente, porque los pacientes con insuficiencia hepática, ya las ALTs empiezan bajando, empiezan de bajar, están alteradas, pero ya el paciente no tiene ni necrosis ni tiene degeneración, sino más bien tiene está empezando a tener una fibrosis hepática y ya no hay hígado que produzca ALT y las ALT empiezan a bajar. ¿Sí? Entonces, o tengo degeneración, o tengo necrosis, o tengo una alteración y una alteración que debo empezar a investigar. Y aquí es cuando tengo el otro resto de pruebas para poder saber si es que realmente tengo una hepatopatía o no la tengo. ok, perfecto. Gracias, doctora. Bueno, la ST, que están las mitocondrias, ya habíamos dicho, presente en el músculo estriado, cardíaco, eritrocitos, no es específica. Ella tiene una vida media de 12 horas y me puede a mí diferenciar entre un proceso activo y un proceso inactivo por la localización de la ST en el hepatocito. Aunado a esto, la ACK no es una enzima hepática, pero es una enzima muscular que me va a ayudar a clarificar los procesos hepáticos y musculares. Entonces, la creatininquinasa tiene 4 isoenzimas. Esa creatininquinasa es indicativa en problemas musculares, significativa en grandes aumentos. Me puede indicar miositis. En gatos se encuentra en la vejiga urinaria. Y los valores de referencia de la ACK van hasta 215 unidades internacionales litro. Y aquí volvemos a lo mismo. Si yo tengo 216, 218, 220, 250, pues no puedo decir que tengo una afección de tipo muscular. Y tengo una afección de tipo muscular, pero ya cuando los aumentos empiezan a ser de 1000, 1200, 2000, 3000, pues ya tengo una afección realmente de tipo, no tengo una afección de tipo muscular específicamente, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que hay pacientes que que se les aumenta la CK después del ejercicio. Después del ejercicio se aumenta la CK y así como aumenta, a las 2 horas disminuye. Post ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un cuadrito donde yo tengo degeneración o necrosis hepatocelular activa cuando tengo la LT muy aumentada, la ST aumentada y la CK normal. En degeneración o necrosis hepatocelular inactiva, tengo la LT aumentada o muy aumentada, aquí me falta una flechita, AST normal y CK normal. En degeneración hepatocelular y muscular,
tengo la LT aumentada, la ST muy aumentada, con la CK muy aumentada. Y en necrosis hepatocelular y muscular, tengo todas las tres enzimas muy aumentadas. Y en degeneración o necrosis muscular, las que más voy a tener aumentadas son la AST y la CK. Entonces, por eso muchas veces es importante medirlas todas en inicio. Nosotros hace un tiempo, y he visto en muchas clínicas, donde un paciente llega y se le hace un perfil integral. Ese perfil integral es la base para que yo pueda hacer los monitoreos. Si cuando mi paciente llegó tenía la LT y la CK normal, pues yo voy a monitorear la LT más no la CK. ¿Sí me entienden? Porque lo que decía la compañera hace un momento, la LT se aumenta por vómito excesivo, se aumenta por un golpe, o sea, se aumenta porque le hagan bu al hepatocito, el de una vez se pone sensible y se aumenta. Entonces es importante esa parte. Ese es un cuadrito parecido al anterior, donde está degeneración o necrosis hepatocelular activa, inactiva, degeneración. Este cuadrito se los coloco ahorita. Creo que ahí está en el qué, en el tema, para que lo puedan ir completando. Luego vamos a ver las enzimas de colestasis. La primera es la fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina se aumenta por obstrucción de los flujos biliares intrahepáticos o extrahepáticos. Ustedes saben, todos saben qué es una colestasis intrahepática y qué es una colestasis extrahepática. Bueno, la colestasis intrahepática es cuando están inflamados los canalículos biliares dentro del hepatocito. Y las colestasis extrahepáticas se dan cuando hay masas, hay efectos extraños, no, efectos no, cuando hay causas externas al hígado. Entonces, por ejemplo, alguna vez tuvimos un paciente, una maltés de 1.8 kilos, tenía un piómetra tan grande que la paciente llegó ictérica. Estábamos pensando en una hepatopatía. Cuando se pasó el ecógrafo nos dimos cuenta que era el útero. El útero era tan, pero tan grande que hizo presión sobre el colédoco. La fosfatasa alcalina estaba súper aumentada, la QQT también, pero las enzimas hepáticas estaban dentro de parámetros de referencia. Una vez se retiró ese piómetra, la paciente empezó a los 2 días a bajar y a los 4 días ya su fosfatasa alcalina estaba dentro del rango y ella ya no estaba ictérica. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Esa fosfatasa alcalina se encuentra ubicada en la membrana citoplasmática de los canalículos biliares y del epitelio biliar. Tiene 7 isoenzimas, una hepática y una inducida por esteroides. Estas dos solamente las encuentro en perro. Está la ósea, la intestinal, renal, placentaria y leucocitaria. Eso quiere decir que un paciente con infección o inflamación va a tener la fosfatasa alcalina aumentada, una enfermedad, una hembra preñada, una enfermedad renal, pacientes con enfermedad intestinal y los cachorros por acción de osteoclastos tienden a tener la fosfatasa alcalina aumentada, pero unos aumentos moderados. Ahora bien, la única que nosotros podemos diferenciar en este momento en laboratorio fácilmente es la hepática y la inducida por esteroides. ¿Por qué? Porque yo la puedo medir solamente diferenciándola con calor. Resulta que la hepática es una isoenzima termolábil y la inducida por esteroides es termoresistente. Entonces, ¿yo qué hago? Mido la enzima fosfatasa alcalina en el suero sin hacer nada. Y me dio 1000 de fosfatasa alcalina, cuando el rango de referencia va hasta 215.
Cuando está por debajo de 215 no es significativa por encima de 215. Entonces, cuando yo tengo esa fosfatasa alcalina de 1000, entonces digo, voy a diferenciarla. Tomo ese suero, lo someto a calor a 56 grados durante 3 minutos y la vuelvo a medir. Y resulta que la segunda medición me dio 200. ¿Qué quiere decir? Que esos 200 es fosfatasa alcalina inducida por esteroides, que es la termorresistente. Y los 800 es fosfatasa alcalina hepática, que es la termolábil, que se desapareció. Silencio total porque no me entendieron. Si me entendieron, les parece práctico, alguien lo hace en su laboratorio, no lo Doc, hace. está pena, Doc, súper es que no. chévere. Pena, Doc, Yo es la que verdad no no. la sabía, pues no sabía que se podía hacer eso. Está muy, muy práctico Sí, ese dato. sí, la verdad es que el laboratorio es muy bello, el laboratorio clínico es muy bonito, pero a veces hay cosas que se nos salen de las manos y que no podemos medir o que necesitamos los super equipos de la vida. Pero en estos, por ejemplo, estos casos me parecen súper interesantes porque muchas veces nos llegan los pacientes o ni siquiera eso. Tengo un caso clínico que quiero presentar y que quiero sustentar, pues debo llevarlo más completo que yo pueda y esto no sale costoso. Es un examen que no sale costoso. Obviamente, si yo lo ofrezco, debo cobrar por ello. Ahora no es que me lo vayan a regalar. No, es que la profe de correlación dijo que eso era fácil, entonces yo regalo mi examen. No, debemos cobrar por ello. Por lo menos 2 químicas para que se justifique, porque también gasto tiempo, gasto luz, gasto auxiliar, también tengo que gastar la prueba, mi baño María. Entonces es importante eso. Sí, resulta o sea, es muy útil, pero sí hacer en el laboratorio es un poco tedioso. Por lo menos No. como hacemos en mi laboratorio es como, entonces todo el mundo dice, ay, no, hay que hacer diferenciación. No, es Porque sí como importante hacerlo. mantener el baño María, sí, no, siempre lo hacemos, pero sí como el baño María, después el proceso, volverlo a meter en el equipo y todo, entonces ya como que sí resulta un poquillo tedioso, pero igual siempre se ofrece servicio y se recomienda. Sí, sí, sí. Es importante. Ok. La fosfatasa alcalina tiene una vida media de 3 días en perro y 6 horas en gato. Después de una obstrucción intestinal biliar, a las 8 horas se va a aumentar 15 veces. Y en las 3 a 4 semanas siguientes se puede llegar a aumentar hasta 100 veces. Luego la recuperación va a empezar a disminuir así también y más o menos a las 3 semanas ya puede estar dentro de parámetros de referencia cuando el paciente ya ha superado la enfermedad, ya ha sido controlada. En gatos la actividad es baja, por lo tanto incrementos ligeros pueden ser sugestivos de colestasis, pero en gatos con fosfatasas alcalinas altas, el primer diagnóstico diferencial es una lipidosis hepática. Gatos con fosfatasas alcalinas altas, debemos pensar en lipidosis hepática. Gatos que tengan ayunos prolongados, anorexias, gatos con enfermedades dentales, con fracturas que no puedan comer, van a desarrollar fosfatasa alcalina muy alta y lipidosis hepática. Hay otras causas de colestasis que son uso de glucocorticoides o de aumento de fosfatasa alcalina, anticonvulsivantes, pacientes en crecimiento, cuando pacientes estén en reparación de fracturas, en enfermedades hepatobiliares, diabetes mellitus, hipotiroidismo, en pancreatitis aguda, puedo encontrar fosfatasa alcalina aumentada. Y la otra enzima es la GGT. La GGT es está ubicada en la membrana citoplasmática de los canalículos biliares. Está en el epitelio biliar, en el páncreas,
Están las células epiteliales tubulares renales, por eso la GGT en orina nos puede indicar una nefrotoxicidad temprana. En los gatos tenemos una interpretación para tenerla en cuenta que es, cuando la GGT es mayor que la fosfatasa alcalina, me puede estar indicando colestasis. Si la fosfatasa alcalina es mayor que la GGT, lipidosis hepática. La GGT y la ALT aumentada moderadamente y fosfatasa un poco aumentada nos puede indicar una colangiohepatitis supurativa junto con un hemograma inflamatorio. Cuando tengo AST poco aumentada y GGT y fosfatasa alcalina en aumento moderado, puede ser una colangiopatitis no supurativa y un hemograma no inflamatorio. Y cuando la fosfatasa alcalina está muy aumentada, nos puede ya indicar una enfermedad biliar. ¿Sí? Fosfatasas alcalinas más de 15 veces por encima de los parámetros de referencia. Y obviamente todo esto va de la mano con la clínica del paciente. En cuanto a las bilirrubinas, bueno, aquí ya terminamos lo que es la parte estructural. Ahora vamos a entrar a ver los analitos de funcionamiento hepático. Y la primera Doctora, en la... Señora. una pregunta. Es que tengo entendido que la GGT también se puede aumentar por efecto esteroideo, pero como que no es la misma razón No, no que la tanto. fosfatasa. Sí, no, En no cariño. tanto. Sí, no, la GGT, digamos que si la fosfatasa alcalina se aumenta 7, 8 veces, la GGT se puede aumentar 1.2 veces, o sea que no es tan significativa y por eso no se las nombré. Ok, y en ese caso, entonces, digamos, a la hora de usted de hacer sus reportes, no, o sea, no pone como una de las posibilidades eso si hay una GGT incrementada. O sea, es como Sí. despreciable, Ok, digamos. si tengo una GGT aumentada, pero con la fosfatasa alcalina muy aumentada, claro que la nombro. Pero si la GGT es la única que está aumentada, sigo haciendo monitoreos, porque puede ser que le hayan dado un corticoide o algo. Ok, ¿Sí? Porque sí se perfecto. aumenta, pero no exageradamente como la fosfatasa alcalina. Ok, perfecto, gracias. Y puede ser más bien que tenga algo renal. Entonces es importante revisar eso. En cuanto a la bilirrubina, sabemos que los glóbulos rojos van a morir al paso, sueltan la hemoglobina, el sistema monoclonal fagocitario lo descompone en globina hierro, grupo E, que es la biliverdina, que es la bilirrubina no conjugada, que ella es hidrofóbica y se une a la albúmina en el hepatocito junto con el ácido glucurónico y se transforma en bilirrubina conjugada, que es hidrosoluble. En condiciones normales, el paciente elimina esa bilis y una pequeña fracción va a la circulación y otra a la luz intestinal, que por efecto de las bacterias va a convertirla en urobilinógeno y en estercobilina. El urobilinógeno no absorbido por el intestino se elimina por orina, pero acuérdense que el perro conjuga bilirrubina en la nefrona, y eso lo habíamos visto la vez pasada, que una bilirrubinuria en perro no es patológica, pero una bilirrubinuria en gato sí, porque los umbrales en el perro son bajos y se van a ver rápidamente en la orina, mientras que en los gatos no. Un gato ictérico siempre va a tener bilirrubinemia y un perro no. Aquí está otro cuadrito del ciclo de las bilirrubinas. Y entonces aquí vamos a tener un cuadrito de interpretación, donde en un proceso hemolítico yo voy a tener aumentada la bilirrubina indirecta, la directa normal y la total va a estar aumentada. En un hepático voy a tener la bilirrubina indirecta aumentada, la directa muy aumentada y la total muy aumentada. Aquí me faltó una flechita. En un hepático grave voy a tener la bilirrubina directa muy aumentada con la total muy aumentada y la bilirrubina indirecta
también va a estar muy aumentada. ¿Por qué? Porque ya el hígado tampoco va a ser capaz de conjugar bilirrubina y ya se van a aumentar todas. Y en el colestásico, en el paciente colestásico, voy a tener la bilirrubina indirecta normal con la total, con la directa aumentada y la total aumentada. Las bilirrubinas entonces es prehepática o hemolítica, hepática, que es asociada al daño hepatocelular, y la colestásica o poshepática. Y las ictericias se clasifican de la misma manera. Ictericia prehepática o hemolítica, ictericia hepática e ictericia poshepática o obstructiva. Algo importante de las ictericias, aquí les dejo unos cuadritos para que los revisen y puedan concluir lo de las bilirrubinas. Algo importante en las colestasis completas es que en las colestasis completas, o sea, en la obstrucción completa, es que no va a haber urobilinógeno y tampoco va a haber estercobilina. Quiere decir que las heces de los pacientes con obstrucciones biliares completas van a ser heces acólicas, heces blancas, para tenerlo en cuenta. En cuanto a los ácidos biliares se producen en el hígado y se secretan por la bilis. Esos ácidos biliares se absorben el 95% en el hilio. Valores 5 veces por encima del parámetro de referencia nos pueden indicar colestasis, anastomosis por tocaba o insuficiencia hepática. Esas muestras de sangre se toman en ayuno a la segunda hora después de comer y después la otra muestra se toma a las 12 horas. Quiere decir que la primera muestra se tomó a las 6 de la mañana en ayuno, se alimentó al paciente, se tomó la segunda muestra a las 2 horas y a las 10 horas se toma la tercera muestra. O sea, ahí ya completamos las 12 horas. Lo normal de la referencia de los ácidos biliares son en ayuno y 2 horas posalimento. En ayuno va a estar menor de 10 microlitros y después del alimento va hasta 20 micromoles por litro. Cuando está en ayuno y tiene más de 25 micromoles por litro, nos indica lesión hepática. Y cuando tenemos más de 800 micromoles por litro, postprandial, nos puede indicar que tenemos puentes portosistémicos en ese paciente. Esos son los ácidos biliares que más común están en los perros y en los felinos, que son el ácido cólico, la taurina y la glicina. Esos ácidos biliares se almacenan en la vesícula biliar, se secretan al duodeno, se absorben en el ilion, luego circulación portal y se reexcretan y son reexcretados hacia el sistema biliar. Ese es otro analito de funcionamiento hepático. Señora. Tengo entendido que no es recomendable medir los ácidos biliares en casos de colestasis. Claro que no. No es recomendable medirlos en caso de colestasis. Lo que les quiero decir aquí es que valores mayores de 5 veces nos pueden indicar colestasis. Okay. Lo que cuando yo tengo pacientes con colestasis, primero la debo tratar, hacer los otros analitos para descartar una insuficiencia hepática y luego sí hacer la prueba de los ácidos biliares. Otro analito de funcionamiento hepático es el amonio o amoníaco. Ese viene de la proteína de la dieta, ilion porta hígado, se elimina por el riñón. Ese amoníaco se aumenta en pacientes con
enfermedades de puentes portosistémicos, en insuficiencia hepática. Y algo importante es que cuando hay hiperamonemia, que es el aumento del amonio, vamos a encontrar cristales de biorato de amonio en orina. Normal en los pacientes dálmata, ya lo habíamos visto, y estos son los cristales de biorato de amonio que yo puedo encontrar en la orina. Se ven súper bonitos, o sea, no se confunden con nada. Otro analito de funcionamiento hepático es la albúmina. En los pacientes con afección hepática vamos a encontrar hipoalbuminemia. Esa hipoalbuminemia se va a dar por retenciones por efusiones, por pérdida gastroentérica o renal, y también puedo encontrar hipoalbuminemia por hemodilución. Entonces ahí es importante mirar si es que el paciente está en un estado de sobrehidratación que me pueda dar hipoalbuminemia. Igual, cuando tengo hipoalbuminemias por sobrehidratación, son hipoalbuminemias leves, pero cuando la hipoalbuminemia es por enfermedad renal o por enfermedad hepática, voy a tener hipoalbuminemias marcadas. Otros analitos de funcionamiento hepático son las pruebas de coagulación, básicamente tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada. En colestasis se disminuye la absorción de la vitamina K, por lo tanto se van a afectar los factores de coagulación que son los vitamino K dependientes, que son el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. ¿Cuál es el factor 4 de la coagulación? ¿Y todos se sintetizan en hígado? El factor 4 es el calcio. ¿Y se sintetiza en el hígado? ¿O en el hueso? En el hueso. Exacto. Entonces el único que no se sintetiza en el hígado es el calcio, que es el 4. Pacientes con petequias, equimosis y hematomas. La urea es un metabolito de funcionamiento hepático. La disminución de la urea nos puede indicar insuficiencia hepática. Rasgos normales o elevados por insuficiencia renal nos pueden enmascarar una insuficiencia hepática. El aumento de urea también se puede dar por dietas ricas en proteínas, hemoconcentración o hemorragias gástricas. Analito de funcionamiento hepático, la glucosa. Normalmente el hígado nos ayuda a mantener las concentraciones normales de glucosa. Cuando hay necrosis hepática o insuficiencia hepática o puentes portosistémicos, puedo llegar a tener hipoglucemias bien marcadas. El colesterol es un analito de funcionamiento hepático y no es tan específico porque sus valores varían con la dieta. Ese colesterol es precursor de los ácidos biliares y esteroides. El colesterol o hipercolesterolemia se puede aumentar en pacientes con hipotiroidismo, pancreatitis, diabetes mellitus, síndrome nefrótico, hiperadrenoccorticismo, en colestasis postprandial. Entonces, por eso es no específico. Y cuando yo tengo un paciente con insuficiencia hepática, entonces va a tener disminución de urea, hipoglucemia, hipocolesterolemia, hiperamonemia, hipoalbuminemia. Puede llegar a tener degeneración hepatocelular activa, no tan marcada, o incluso la LT y la ST pueden llegar a estar disminuidas. Hiperbilirrubinemia, aumento de las pruebas de coagulación, aumento de ácidos biliares. Y ya con todo esto, entonces sigue pruebas más especializadas como serologías para hemoparásitos, serologías para leptospira, exámenes citológicos o histopatológicos que siempre son ecoguiados.
Para que yo haga una citología hepática es porque tengo aumentadas las enzimas, hepatomegalia, algún grado de afección hepática. Esto me sirve para clasificar mi neoplasia y evaluar el tratamiento y progresión de la enfermedad. Las biopsias se hacen ecoguiadas, se pueden hacer a ciegas, pero siempre que yo voy a hacer una biopsia o una citología hepática, debo tener como mínimo hematocrito, proteína, recuentos plaquetarios, pruebas de coagulación, radiografías abdominales. Era un gato con un carcinoma biliar, era la vesícula biliar de un gatito. Estaba ictérico, súper alumbrado, el pobre gato. Este es una citología de hígado, donde vemos los hepatocitos, algunos pigmentos biliares. Y esta es una lipidosis hepática. Y la lipidosis hepática como tal no es una patología, es un hallazgo que podemos encontrar en diferentes patologías. Y aquí les muestro el perfil ideal para hacerle a un paciente que estamos sospechando de una hepatopatía. Y acá les dejo un cuadrito donde tengo alteraciones en bioquímica de los diferentes trastornos hepáticos, necrosis hepáticas, enfermedad hepática, lesiones focales, lipidosis hepática felina, hepatitis por esteroides, Chumpos ortosistémicos, neoplasias. Y pues como conclusión que muchas veces digamos que los primeros exámenes que hacemos no son tan sensibles, tan contundentes como quisiéramos y debemos pensar siempre en las hepatopatías secundarias, en la enfermedad pancreática que me afecte al hígado, en las neoplasias y pues siempre ir de la mano con la anamnesis y todo. Bueno, aquí tengo un caso clínico de un paciente, pastor alemán macho, Jack, con una anamnesis de depresión, pérdida de visión y orinaba muy amarillo el paciente. Al examen clínico tenía temperatura 48, dolor abdominal, deshidratación del 6% y presentaba mucosas ictéricas. Esto era una belleza de perro. Súper hermoso. Cuando se fue en el examen clínico también encontramos ifema, que es sangre en la cámara anterior del ojo, ¿sí la ve? Mínimo hemoparásitos. Realmente ese día no estaba tan ictérico, estaba más subictérico que ictérico. Miren la hipercoluria. Y tenía epistaxis bilateral, sanguinolenta, puro sanguinolenta. Eso fue el primer día. El segundo día ya estaba súper ictérico. Diagnósticos diferenciales para mi paciente. Es el paciente de ustedes y yo soy la propietaria. ¿Y ahora qué hago, doctor? Dígame qué hacer. Nombramos los diferenciales, doctor. ¿Y? Hemoparásitos, leptospira. Hemoparásitos es muy ambiguo. Enfermedad hepática. Enfermedad hepática, enfermedades no es nada. Díganme colangiopatitis, díganme necrosis hepática intersticial.
o hepatitis infecciosa canina. ¿Dejamos hemoparásitos así, ya? Sin darle un nombre. Anastomosis, erliquiosis. Ah, ok. Puede ser una reliquia. Bueno, entonces, ¿y qué harían para ese paciente para poder llegar al diagnóstico? Un cuadro hemático, ecografía abdominal, Y antes de la químicas, ecografía. químicas sanguíneas, Exacto. ALT, ALKP, creatinina, WUM. ¿Cómo vemos ese hemograma? Presenta una anemia. ¿Y ya? No regenerativa. Ajá. Presenta una anemia no regenerativa subestimada por hemoconcentración. Quiere decir que cuando ustedes hidraten a ese paciente, va a bajar todo, hematocrito, hemoglobina, glóbulos rojos. ¿Listo? Sí, doc. Con trombocitopenia. Ujú. Hay muchos neutrófilos segmentados, hay presencia de bandas, o sea, hay desviación a la izquierda. Bueno, Un proceso- perdón un segundo. ¿Cómo así que hay muchos, hay poquitos? No. Leucocitosis por neutrofilia, con desviación a la izquierda, con monocitosis leve. Eso es leer un examen. Trombocitopenia. Trombocitopenia. ¿Listo? Perdón que sea tan canzoncita, pero tienen que aprender a leer los exámenes. O sea, es que debemos darle el nombre a lo que es, ¿sí me entienden? Claro, obviamente, cuando ustedes llegan con el propietario, que es lo que yo siempre les inculco a los médicos que trabajan allá, cuando ustedes lleguen con el propietario, no puede decir, señor, mire, tiene una leucocitosis por neutrofilia con desviación a la izquierda, regenerativa y y una monocitosis, porque eso es algo crónico. No, ahí ya no vale eso. Es decir, hay que decirle, mire, tiene muchos leucocitos, que quiere decir que está inflamado y como está ictérico, muy posiblemente, ahí sí pueden decir, su hígado está muy afectado y puede tener un daño hepático, necesitamos hacer más exámenes. ¿Sí? Entonces, digamos que el vocabulario va a depender del cliente. Si el cliente es médico o el cliente es bacteriólogo o el cliente es biólogo, pues yo me voy con un vocabulario como casi que de colega a colega. Pero si la señora es abogada o la señora es ama de casa, pues me debo bajar un poco y poderle explicar lo mismo que estoy viendo, pero con un lenguaje coloquial que me entienda. ¿Se fueron? Hello. No, acá estamos. Y entonces, yo estoy esperando que ustedes los lean. Doc, según los exámenes por, bueno, ureacreatinina, se podría hablar de una azotemia, que si hablamos de signos, dependiendo del paciente, ya se podría hablar de una uremia. Sin embargo, con esas alteraciones de ALT y ACT, se puede hablar de una necrosis, Doc, ¿Por qué de hepática. uremia? ¿Tienen la ureacreatinina tan alta?
tenía úlceras orales. No, o sea, lo decía era dependiendo de los signos que presentara más adelante el paciente, por lo que no se No, reportan pero esos. no, o sea, yo no puedo hablar sobre lo que va a presentar porque no lo sé. En ese momento tiene una azotemia, pero por los valores y por lo que hablamos hace un rato, ¿sería una azotemia renal o prerrenal o porrenal o una uremia? Una Ya cuando hay azotemia uremia es prerrenal. Azotemia porque renal. una azotemia que puede ser renal o prerrenal. Más me parecería mi prerrenal Prerrenal por porque la los parte valores no hepática. están tan altos. ¿Listo? Bueno, la LT y la ST. No me van a decir que tiene daño hepático porque me muero aquí. Doga, y no se podría decir una necrosis hepática. No. Una necrosis hepatocelular activa. Con hiperproteinemia Por hiperglobulinemia. por hipoglobulinemia. Digo, por hipoalbuminemia e hiperglobulinemia. ¿Sí? Sí, doc. Hiperproteinemia por hipoalbuminemia con hiperglobulinemia. La azotemia es renal o prerrenal. Renal. Es una azotemia renal. Tiene hiperbilirrubinemia con predominio de la bilirrubina indirecta, pero la directa también ya está aumentada. Quiere decir que tengo un proceso hepático grave. Ya el hígado se está afectando tanto que no solamente está aumentando la conjugada, sino la indirecta también. En ese momento el paciente empezó a tener efusión abdominal y se decidió hacer un análisis de líquido abdominal. El líquido que se obtuvo fue este. Se hicieron frotis de este líquido y lo que empezamos a encontrar fueron neutrófilos, por cualquier parte que encontrara neutrófilos. Pero empezamos a encontrar estas estructuras, unas estructuras con forma de espiroqueta. ¿Qué creen? ¿Podría ser leptospira? Podría ser leptospira. ¿Qué otra espiroqueta conocen? Que pudiera ser. La Borrelia burgdorferi también es una espiroqueta. En este caso no se le hizo serología porque en esa época este paciente es de hace varios años, en esa época IDEX todavía no había incluido el SNAP, era SNAP 3D y no tenía borrelia. Pero podría ser una borrelia, pero más parece por los signos clínicos que era una leptospira. Se hizo serología para leptospira y el resultado fue leptospira icterohemorrágica de 1 en 800, un título alto. Obviamente el paciente murió. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Sí, señora. Ok. ¿Ninguno tiene otra pregunta ni nada? No,
Doc, en la citología que le hicieron, esos neutrófilos, ay, perdón, no sé si lo voy a decir bien, pero se pueden considerar como en estado degenerativo directamente. Ya lo Es que he vamos a visto que ver. en varias citologías se habla de polimorfonucleares en estadio degenerativo. Sí, ya te voy a explicar. Espérame un momento. Todavía están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, Doc. Sí, Doc. Sí, listo. Cuando les hablo en citología de neutrófilos en estado degenerativo como esto, ¿ustedes se acuerdan que los neutrófilos se ven bien bonitos con sus 3, 4, 5 o más lóbulos? Cuando ya empiezan a verse así, esto se llama degeneración hidrópica nuclear, sinónimo de neutrófilos mal conservados o neutrófilos degenerados. Esto lo hace la acción de las toxinas bacterianas, también en los líquidos, igual que en la sangre periférica. Entonces ya empezamos a ver que los citoplasmas no se ven tan transparentes y no se ven como con granulitos en su citoplasma. Y eso se da en los exudados. Realmente este era un exudado neutrofílico con las espiroquetas que encontramos acá. Era un exudado el paciente. Ustedes vieron esa parte de líquido, ¿cierto? La clasificación de exudado, trasudado y sí, exudado, trasudado, si era inflamatorio, si era infeccioso, si era neoplásico, todo esto lo vieron, ¿verdad? Sí, señora. Ok, listo. Sí, contesté tu pregunta. Mira, este se ve súper mal conservado. Y este ya va perdiendo la forma de neutrófilo Ya no sé, adefesio ahí. Gracias, Doc. Gracias a ustedes.